personas, pues ahí vamos. Eh, Quiero darles la bienvenida a todos. Voy a proceder a grabar esta reunión para que podamos iniciarla. A ver si le puedo dar ahí transmitir en vivo a la paginita, déjenme ver si se puede, pero si no, de todas formas ya se está grabando. Vamos a iniciar este café internacionalista. Pues les agradezco a todos su presencia en nombre del Café Internacionalista, que nos acompañan algunos de los organizadores también aquí, Felipe, Karina, Pau, que nos han ayudado mucho. Y por supuesto agradecer a Brian, que siempre está pues disponible para estos temas de Medio Oriente, que es una persona muy especialista, un profesional del área, internacionalista como muchos. Quiero recordarles que el Café Internacionalista es un espacio de diálogo, es un conversatorio absolutamente informal que hemos creado desde hace algunos meses para dialogar, tener un diálogo entre varios internacionalistas de la región. Aquí todos somos, de todos o casi todos son internacionalistas siempre, y generamos este espacio de diálogo, como lo dice su nombre, es como un café. Es venir a charlar, a dialogar de los temas de coyuntura, de los temas que nos interesan a todos en la región y por supuesto en otras regiones, pero pues es venir a compartir nuestros puntos de vista y platicar. Veo ya hay algunas caras conocidas que nos han acompañado en otros cafés, y pues a los que son su primera vez, bienvenidos aquí, ¿no? Y pues quiero darle la bienvenida a Brian, que nos acompaña con este tema tan importantísimo de Afganistán, sobre el tema que ha venido dándose en las últimas semanas. Ya tiene más rato el tema de la salida de las tropas de la OTAN y principalmente estadounidenses de la región. Se da desde la administración del presidente Donald Trump, pero pues ha tomado o se ha capitalizado mucho en estas semanas por la correteada, por así decirlo, muy desorganizada salida de las tropas finales, de las tropas estadounidenses. Se estimaba hasta hace algunos días que todavía había unas 6,000 tropas en la región, estadounidenses en la región, y pues están procediendo a sacar no solo a sus colegionarios, sus connacionales de diplomáticos, militares, de cuerpos militares, e incluso algunos contratistas civiles, sino que también se está procurando sacar a aquellas personas que colaboraron con el régimen, pues el régimen estadounidense, bueno, el régimen afgano que fue impuesto por los estadounidenses desde ya hace varios años. No tuvimos la salida del presidente afgano, que se le acusa incluso de haber salido con varios millones de dólares. Ahí una cuestión muy interesante de que a mí en lo personal me llama la atención, porque se está culpando muchísimo a la administración del presidente Biden. Prácticamente todos los polos políticos en Estados Unidos están atacando mucho a Biden, pero pues nadie también no dice nada de qué pasó con la administración afgana. Había un presidente, había un gobierno constituido, a lo mejor sí fue constituido gracias a Estados Unidos, pero pues había autoridades que supuestamente estaban ahí para organizar el tema local, y de repente ya no había ni una sola autoridad, y de repente ya los talibanes habían básicamente entrado ya hasta Kabul. Entonces aquí está pues Brian, que nos acompañará para platicarnos de esto y explicarnos un poquito más. Entonces pues te cedo el uso de la palabra, mi estimado. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, colegas y acompañantes. Un gusto de nuevo estar acá. No todas las semanas puedo estar en estas reuniones, pero la verdad sé que tanto Felipe como Karina, Carlos y demás colaboradores de Café Internacionalista hacen una gran labor, así como hacen un gran trabajo en los dos chats, ¿verdad?, que se están manejando respecto a esto. Creo que han hecho muy buena gestión en todo esto. Y la verdad me siento muy complacido poder acompañarlos con este tema que evidentemente creo que de las partes positivas que destaco es que de alguna forma ha tenido presencia de opinión pública, que es algo que quizás no todos los conflictos, ¿verdad?, han tenido esta ventaja, digamos, podríamos llamarle, o este pegue que tuvo. Si bien recordamos con el tema de las migraciones sirias, en algún momento no se tuvo, digamos, tanta presencia mediática hasta que se vio esta muerte de un niño, ¿verdad?, que se ve ahogado, ¿verdad?, y aquella fotografía emblemática del chico a orillas de la playa. Y no ha tenido, digamos, este mismo impacto mediático otras crisis, como ha sido el caso del Yemen o la propia situación
que ha estado viviendo algunas regiones africanas, ¿verdad? Donde en estos días también se han dado matanzas muy significativas. En cierto modo, pues qué bueno que se ha dado, digamos, esta presencia. Sin embargo, como siempre, los medios van detrás un poco de lo que impacta y no necesariamente de lo que es pues la letra menuda del asunto. Voy a empezar a compartir pantalla porque me gustaría comenzar primero con generalidades, por supuesto, relacionados con el tema afgano, y después de estas generalidades me gustaría, por supuesto, entrar directamente a que conversemos un ratito, ¿verdad? Y que quedemos un poco más claros en cuanto a algunas ideas o algunas nociones de lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Bueno, el título de la presentación, si bien no era este originalmente, creo que de alguna manera se puede pensar de que esta situación de Afganistán es una especie de crónica de una tormenta impuesta, ¿verdad? Están aquellos que hablan que por qué se hizo ahora, que por qué no se aplazó unos 5, 10, 15, 20 años más, si ya de todas maneras han estado 20 años ocupando territorio afgano y lo que se ha logrado pues técnicamente ha sido nada. La verdad es que el desastre iba a ocurrir, lo hubieran hecho desde el periodo de Obama o lo hubieran hecho desde Trump o ahora con Biden, ¿verdad? Hay que señalar evidentemente que esta salida estrepitosa no es, digamos, una autoría 100% en manos de Biden, sino que esto se viene planteando desde el gobierno de Barack Obama, en algún momento se aplazó, durante el gobierno del presidente Trump, ¿verdad? Se llega a este acuerdo que se firma entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno, bueno, no el gobierno, sino las facciones del Talibán, y pues ya este año correspondía hacer el proceso de salida que ha sido muy, pues ha mantenido la expectativa a todos, ¿verdad? Incluyendo los últimos días que se dio un atentado pues terrible que cobró la vida de varios civiles y también pues objetivos militares, que si bien estamos hablando de vidas humanas, sí, digamos, desde un punto de vista político, sí hay que destacar lo que son objetivos militares de lo que son objetivos civiles, ¿verdad? Desgraciadamente, los objetivos civiles siempre son mayoritarios y el tema del impacto mediático se ha dado principalmente con lo que ha ocurrido con la muerte de soldados, ¿verdad? No sé si han visto los principales titulares de la prensa, pero han destacado mucho la muerte de militares estadounidenses, ¿verdad? Y no toman en consideración la gran cantidad de civiles también que han fallecido, ¿verdad? Es toda esta cuestión que a veces uno se plantea de hacia dónde está dirigiéndose el asunto y que no nos queda, digamos, muy claro cuál es al final de cuentas el abordaje. Lo que a mí sí me queda claro, digamos, desde un punto de vista muy personal, es que tanto la entrada como la salida, al final de cuentas, no cumplen un objetivo claro, ¿verdad? En el momento en el que se dio la invasión hace casi 20 años, ¿verdad? Muchos de los cuales, de los que estamos acá, probablemente estábamos en el colegio o en algunos casos ni siquiera estaban, ¿verdad? Algunas personas que están acá presentes. En aquel momento se hizo como al calor de la presión social que significó un golpe por parte en aquel momento de la agrupación Al Qaeda contra el propio corazón económico de los Estados Unidos, ¿verdad? En el World Trade Center y las emblemáticas Torres Gemelas. Y pues a lo largo de estos 20 años nunca se llegó como a plantear claramente cuál era el objetivo final, porque si pensamos que el objetivo final era erradicar el terrorismo, pues definitivamente el enfoque estaba mal planteado, porque el terrorismo como tal no es una organización, sino una acción política, ¿verdad? De algún modo, o una acción que al final de cuentas busca eso, ¿verdad? Amedrentar o atemorizar y acabar o decapitar al liderazgo de Al Qaeda, o como lo vamos a ver también ahora que está muy en boga, acabar con el liderazgo de Daesh, del Estado Islámico, no necesariamente va a ponerle fin al terrorismo. Lo que hace simplemente es cambiar el nombre de las facciones existentes y la práctica sigue siendo exactamente lo misma porque definitivamente el objetivo del terrorismo es eso, ¿verdad? Infundir temor y hasta este momento, digamos, lo han logrado en muchos aspectos y no necesariamente quiere decir de que esta cuestión del terrorismo vaya a acabar, ¿verdad? Una vez que el talibán cambie o se modifica
en algún momento su forma de actuar. Afganistán, características generales. Voy a hablar un poco del país, luego voy a hablar un poco también del gobierno, digamos, actual, de lo que significa el gobierno talibán. Hay que empezar a desmitificar algunas cosas, ¿verdad? Y es pensar de que todo Afganistán es homogéneo, ¿verdad? Desde un punto de vista ni étnico, ni tampoco desde un punto de vista de liderazgo, ni desde un punto de vista religioso. Si bien la mayoría son musulmanes y la mayoría pertenecen a un mismo etos, a un mismo grupo, eh, a lo interno, digamos, se maneja un esquema de clanes que al final de cuentas es el que mantiene el gobierno a lo largo del país y es una de las razones también por las cuales vimos una expansión tan apresurada o tan rápida del Talibán, ¿verdad? Que tardaron cerca de 10 días en tomar el control completo, ¿verdad? Habían aquellos que hablaban, digamos, de una manera muy heroica de que el Talibán estaba planeando hacerse con el control total del país el día 9 de septiembre, ¿verdad? Para que coincidiera con el aniversario de los atentados en los Estados Unidos. Lo cierto del caso es que lograron hacerse con el control de casi todo el país. Existe todavía un bastión, que es el bastión de Panjshir, ¿verdad? Que todavía está en control de la oposición anti-talibán. Y mucho, digamos, de este control y de esta expansión la lograron a través de las conversaciones previas que tuvieron con los líderes de los diferentes clanes a lo largo del país. Entonces esto definitivamente desmitifica un poco, ¿verdad? Todo este romanticismo que se le ha querido imponer de por medio y nos lleva a otra circunstancia completamente distinta. Ok, vamos entonces por partes. Detalles generales, bueno, la extensión del país, 655.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.987 kilómetros cuadrados son de frontera, una frontera bastante extensa, ¿verdad? Y complicada de poder defender si lo pensamos de algún modo o si pensamos, por ejemplo, en la forma en la que se movilizan grupos terroristas a lo largo de Asia Central, ¿verdad? Pensemos de que Asia Central ha sido un hervidero de activistas y de grupos terroristas a lo largo de los últimos años. En las épocas de su apogeo, Daesh tomaba una gran parte de sus guerreros, ¿verdad? Venían de zonas de Asia Central, uzbecos, tayikos, etcétera, ¿verdad? Que salían muy fácilmente de acá y se movilizaban hacia Irak o hacia Siria, ¿verdad? Y pues esto demuestra que uno de esos grandes problemas que tiene Afganistán a lo largo del tiempo es la situación de seguridad fronteriza. Una población de 38 millones de personas, la capital del país, que también, digamos, se convierte en el emblema más significativo de este conflicto, es la ciudad de Kabul, ¿verdad? Que tiene además la población más grande del país, con 4,5 millones de habitantes. Por otra parte, tenemos una composición territorial de 34 provincias y 421 distritos, ¿verdad? Esto también por eso se iba haciendo como este conteo de llevan ganado el Talibán tantas capitales de provincia, se han extendido por tantos distritos, etcétera, porque la organización social se basa, digamos, en esta estructura. La religión, en su mayoría, pues es musulmana, principalmente sunita, aunque hay un grupo importante de musulmanes chiitas, ¿verdad? De la etnia Hazara, que están ubicados principalmente en el centro del país y tienen una tasa de alfabetización del 56% de los hombres y un 30% aproximadamente de las mujeres, ¿verdad? Estas son tasas aproximadas, por eso es que los números se ven así un poco desiguales. En cuanto a la religión, ¿verdad? Que es un factor determinante junto con el clánico, la mayoría es musulmana, que se rigen bajo la jurisprudencia hanafí, que además es una de las más, digamos, abiertas o las más modernas de las corrientes. Sin embargo, también tienen una posición muy estricta. Una vez que giran una interpretación con respecto a la Sharia, a la ley islámica, la ven, digamos, de una forma bastante, pues, estricta. En la escuela que gobernó durante el califato abasí, ¿verdad? Que es esta la Hanafí, y durante el Imperio Otomano utilizan la lógica, las analogías y la discreción jurídica para tomar decisiones acorde a las necesidades y beneficios. Tienen una influencia además del movimiento de Obandi, que es indio, que también tiene presencia en Pakistán y en Afganistán. Bueno, vienen los nombres de los fundadores, que esto es importante, pero no determinante para lo que queremos ver la tarde de hoy. Sin embargo, también es importante mencionar que además de la situación de la influencia de Obandi, ¿verdad? Dentro de la escuela Hanafi,
han tenido en los últimos años una influencia muy importante del wahabismo que tiene su origen en el actual Arabia Saudita, aunque también hay un wahabismo catarí muy importante, ¿verdad? Y esto pues tiene posiciones ultraconservadores en cuanto a algunas normas, ¿verdad? Que afectan a algunos grupos, incluyendo las mujeres, o por ejemplo, algunas prácticas que se han ido prohibiendo. En Arabia Saudita, hasta hace algunos años, ¿verdad? Principalmente desde los 80 hasta la época de la llegada de Mohammed bin Salman, era muy restrictivo, por ejemplo, la asistencia a ciertos espectáculos públicos o el escuchar música, ¿verdad? Que algunas zonas todavía son un poco resistentes a este tipo de práctica. En cuanto a los índices de pobreza, ¿verdad? Aquí tenemos algunos mapas que van a ver que tomé de la página de Al Jazeera, que es este canal de origen catarí que sacó, digamos, un especial de 10 mapas significativos sobre el país. Aquí vemos, digamos, el porcentaje y al menos un 72% de la población afgana vive en pobreza. Si vemos las periferias, como siempre, son las zonas donde hay mayor cantidad de personas pobres, ¿verdad? Y hay otras regiones que quizás tienen un porcentaje menos determinante. Este es el mapa del país. Presento el mapa del país porque una de las explicaciones que se daban en algún momento con respecto a la invasión, al inicio de la invasión de Afganistán, explica que uno de los grandes motivos para invadir Afganistán, además del tema del terrorismo y de la situación del 911, ¿verdad? Era con la intención de flanquear las dos posiciones más inmediatas donde está en medio Irán, ¿verdad? Si vemos el mapa, Afganistán está al oriente de la región iraní, ¿verdad? E Irak, que es el otro país, está al occidente de la región iraní. Entonces se pensaba de alguna forma que creando algún tipo de estado tapón por medio de estos dos gobiernos, tanto el gobierno afgano como el gobierno iraquí, se iba a poder neutralizar la influencia iraní. Bueno, al final vimos que esto fue un grosso error, ¿verdad? Y en algún momento Irán ha tenido una influencia muy, muy fuerte en todas estas regiones aledañas, ¿verdad? Principalmente lo que es la región del Medio Oriente, cerca del Mediterráneo Oriental y muy cerca de lo que llamamos el creciente fértil. Por otra parte, otro aspecto importante es el mapa étnico del país, ¿verdad? Yo les había dicho de que está compuesto por varios grupos, ¿verdad? El grupo mayoritario es el grupo de los Pashtun y hay otras minorías que también se originan durante la época soviética, ¿verdad? Los movimientos de masas, ¿verdad? Entonces vamos a tener tayikos, uzbecos, kirguises, árabes, una serie, digamos, de subgrupos y quizás, digamos, el grupo más antiguo que tiene un asentamiento en el centro del país son los házaras, que además son musulmanes chiitas, ¿verdad? Y han tenido la preocupación de que han sido perseguidos y puede ser uno de esos grandes grupos que puedan recibir violación a los derechos con respecto a su existencia. Ya de hecho, días atrás, antes de tomar la ciudad de Kabul, se cree de que el talibán asesinó a varios miembros de la etnia hazara, ¿verdad? Lo que algunas organizaciones, entre ellos Human Rights Watch, destacó de que podrían estar delante de un intento de genocidio con respecto a los házaras. Evidentemente, esto es una acusación muy fuerte y habría que ver con el paso de los días o el tiempo cuánto, digamos, de esto se sigue replicando todavía mucho más. Por otra parte, importante destacar, ¿verdad? Que la etnia mayoritaria es la etnia Pashtun y dentro de la etnia Pashtun ellos se dividen en confederaciones tribales, ¿verdad? Lo que se llama Tarbur, que el significado es algo así como primos, ¿verdad? Y hay cuatro grupos principales, los Arbani, los Betani, los Gargasti y los Karlani, ¿verdad? Que son los mayoritarios y de ahí se desprenden otra serie de subgrupos, ¿verdad? Y esto demuestra la complejidad organizacional a nivel social que hace, digamos, que no sea tan sencillo como simplemente tratar de erradicar a las cabezas de los liderazgos, sino que es todavía mucho más significativos. Y dentro del esquema Pashtun vamos a tener un código que es todavía mucho más antiguo que el código islámico, que la ley islámica, ¿verdad? Que es el código Pashtunwali, el cual da a entender algunas de las normas restrictivas que tienen, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres dentro de la sociedad afgana,
pero también da a entender por qué un grupo como Al Qaeda, pese que a nivel internacional era visto como una agrupación terrorista, tiene algún tipo de buena acogida en algún momento bajo el principio de hospitalidad del Código Pashtunwali, y que por lo contrario, digamos, los grupos occidentales en la forma en la cual ingresaron, ¿verdad? Terminan sintiendo el acecho de estos grupos a través de cuestiones como el honor o la protección de la tierra, ¿verdad? Que son estos elementos que también tienen y forman parte del código Pashtunwali, que hacen todavía mucho más significativo el asunto, lo que da a entender de que la invasión por sí misma ni siquiera tomó en consideración, o pareciera que no tomó en consideración, esta estructura social, ¿verdad?, que tiene el país, y al final de cuentas intentaron aplicar, digamos, algún modo de democratización a la usanza occidental que no funcionó, ¿verdad? Fue funcional inicialmente, pero posteriormente, sintiéndose acechados, empezó, digamos, a perder fuerza. Lo que hace en su momento el Talibán es que una vez que es derrocado en el 2001, toma una posición anterior, es decir, la desmilitarización o la desmovilización militar, y vuelven a una condición anterior, que era una condición de acción social, ¿verdad? La acción social con los diferentes grupos para ir ganando simpatías, y una vez que lograron ganar esas simpatías de nuevo, pues se impulsan y vuelven otra vez a la lucha para hacerse con el control, ¿verdad? Lo que hacen generalmente este tipo de agrupaciones es eso, se desmovilizan desde el punto de vista militar, pero siguen trabajando desde el aspecto ideológico y desde el aspecto social, ¿verdad? Siguen manteniéndose muy activos y principalmente en las periferias, que es donde hay más carencias en la mayoría de los países. Ok, estas son las ciudades más importantes del país, ya lo había explicado inicialmente. Otro aspecto importante, ¿verdad?, por el cual en la guerra contra Afganistán o contra los grupos en Afganistán tienen un choque, y que lo han demostrado los diferentes grupos que han llegado a esta zona, es la composición geográfica del país, ¿verdad? Un país montañoso y seco, donde una guerra convencional no va a tener, digamos, cabida. Además, que no se tomó en consideración de que esto iba a ser una guerra de desgaste, una guerra a través de proxies, además, ¿verdad? Lo cual también en el momento en el que se da la invasión, hace casi 20 años, no se consideraba, siempre se veía la guerra como un asunto estatal, ¿verdad? Y el asunto de las redes proxy no se creían que pudieran tener esta capacidad de sobrevivencia a lo largo del tiempo. Evidentemente, con el desarrollo de las nuevas técnicas de análisis geopolítico, se llega a entender de que definitivamente uno de los factores principales de los grupos proxy es la capacidad de sobrevivencia a lo largo del tiempo y la capacidad de poder, digamos, desmovilizarse temporalmente y volver a tomar fuerzas a lo largo del tiempo. Hablando de líneas del tiempo, así como muy a grandes rasgos para entender qué es lo que ha ocurrido y dónde, digamos, surge tanto el grupo talibán como también cómo llegamos a la condición actual, pues si bien podríamos remontarnos a las épocas imperiales y todos los grupos que no lograron anteriormente hacerse con el control de este territorio, incluyendo Alejandro Magno, ¿verdad? A lo largo de la historia, la situación, digamos, más inmediata data desde la época del intento de ocupación soviética. Era una ocupación que va a durar cerca de 10 años, donde además estamos dentro del periodo de la Guerra Fría, donde los Estados Unidos van a apoyar a todos aquellos grupos que se opongan a los soviéticos y le van a dar un apoyo significativo a un grupo que es el grupo de los muyahidines, ¿verdad? Que los muyahidines por sí mismos no son el talibán, son grupos aguerridos de pashtunes y de otros grupos dentro de Afganistán que luchan contra la ocupación soviética. Los soviéticos llegan a un desgaste y esto los lleva finalmente a retirarse del territorio. Sin embargo, perdón, después de esta desmovilización soviética, se empieza, digamos, a conformar dentro de estos veteranos de la guerra contra los soviéticos un grupo conservador que quiere hacerse con el control del país. Y es a partir de los años 90 que aparece el grupo del Talibán. El grupo del Talibán aparece formalmente en el año 92 y entre el 92 hasta el año 96 van a empezar a tener algunos tipos de prácticas, principalmente prácticas de carácter paramilitar, ¿verdad? Van a empezar un tipo de guerra civil a lo interno de Afganistán,
hasta que entre el año 94, que es cuando se dan sus primeras acciones importantes, hasta el 96 se hacen con el control del país. Del 96 al 2001 imponen un régimen al estilo talibán, ¿verdad? Súper restrictivo, con libertades de las mujeres y de otras minorías y algunas restricciones también de carácter social y demás. Todo lo que le sonara occidental o todo lo que le sonara ajeno al Islam lo van a prohibir. Y es en el 2001, después de que se da el atentado contra el World Trade Center y que se sospecha de que el talibán le ha dado soporte a Al Qaeda, que se da la invasión, ¿verdad? Y comienza todo este proceso de ocupación que nos va a llevar hasta el año 2021. Bueno, ahí vemos otros momentos del 2004 al 2014, que es la era de Karzai, quien gana la primera elección presidencial, ¿verdad? Con un sufragio universal. Luego vamos a tener del 2014 al 2016 la firma de un pues, armisticio, de, de un proceso en el cual la organización del Tratado del Atlántico Norte se va a involucrar, ¿verdad? Y de alguna forma, pues le va a dar soporte al último presidente antes del Talibán, que es Ashraf Ghani, ¿verdad? Que es que se retiró y salió huyendo del país. En el 2017, ¿verdad? Donald Trump empieza a tener también un reforzamiento de las posiciones afganas. Se habla mucho de que Estados Unidos, para buscar ya un proceso de salida, ¿verdad? Que empezó con el presidente Bush, toma la decisión desde Obama a empezar a buscar una puerta de salida por la cantidad de soldados que van muriendo y además por el desgaste económico que esto gesta. Y lo que se busca es fortalecer las posiciones del gobierno afgano y del ejército afgano. Vemos que lo preparan, pero al final de cuentas esto no resulta porque muchos de estos soldados afganos al final de cuentas dicen qué razón hay o qué motivación hay para gestar otra guerra civil interna. La verdad es que no nos importa nada de lo que está pasando inicialmente, regresamos a una posición anterior. Y es así como entre el año 2020 que se firma el acuerdo en Qatar, ¿verdad? Entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán, se propone, digamos, una salida de las tropas occidentales con la condición de que el Talibán no va a permitir de que hayan grupos terroristas funcionando al interno de Afganistán. Lo que no se esperaba, por supuesto, fue esta expansión tan significativa que iba a tener el Talibán en tan corto tiempo, y esto llevó a que ahora que estaba el presidente Joe Biden, ¿verdad? Al darse la salida, se ha mediatizado demasiado, no solo la salida, sino la toma del Talibán, la liberación de algunos prisioneros del Talibán, que también ha permitido la liberación de algunos miembros del Estado Islámico, lo que se llama ahora el Estado Islámico del Gran Jorazán, ¿verdad? O Daesh Jorazán, que es como un grupo islamista que surge del Estado Islámico en el Medio Oriente, en las zonas del creciente fértil, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a ver un empoderamiento de los grupos islamistas. Todo lo que ha venido en los últimos días, pues ya lo hemos entendido, la huida de algunos ex colaboradores de occidentales, el asesinato también de opositores, a pesar de que el Talibán dijo que iba a dar un tipo de amnistía a opositores, se habla de asesinatos de opositores políticos, y esto nos ha llevado también a los atentados terroristas de los últimos días por parte del Estado Islámico contra posiciones occidentales en Kabul, y que también han alcanzado de alguna forma al Talibán, ¿verdad? Sin embargo, ese tema de las relaciones entre el Talibán y Daesh puede que sean unas tensas, pero que al final de cuentas lleguen a algún tipo de acuerdo y compartan gobierno o permitan tener algún tipo de participación en algunas regiones importantes. Ahora bien, bueno, el Talibán, ya expliqué cómo fue su aparición en los años 90, ¿verdad? Tiene presencia también en Afganistán y Pakistán, y existió también una comitiva en el Emirato de Qatar que fue al final de cuentas quien lanzó, digamos, esta posibilidad de que el Talibán pudiera volverse a empoderar dentro de la zona afgana. Los países involucrados en estos momentos en la situación, ¿verdad?, del Talibán, Estados Unidos, bueno, puse Unión Europea, en realidad son los otros países de la OTAN, pero quise hacer una diferenciación entre lo que son países europeos y lo que son Estados Unidos y Turquía, que también son miembros de la OTAN.
Estados Unidos, por supuesto, es el que se ha visto más afectado en la imagen pública. Vamos a tener también los países europeos donde se cuestiona, al final de cuentas, qué sucedió o qué importancia tuvo invadir Afganistán, si al final de cuentas solo sirvió para generar gasto económico o en gasto militar y muerte de soldados, ¿verdad? Al final de cuentas, uno de los cuestionamientos más fuertes se realiza en el marco de lo que ha sido Gran Bretaña, ¿verdad? Y su participación dentro de esta lucha. Por el otro lado, vemos a Turquía, ¿verdad? Que Turquía ha intentado como mantenerse dentro del territorio pensando, digamos, que eventualmente países occidentales no sean bien vistos dentro de la ecuación, pero que Turquía pueda mantener algo de esta influencia, ¿verdad? Se habla, creo que fue ayer o antier, que se hablaba de que se había llegado a un acuerdo entre el Talibán y el gobierno de Ankara para que Turquía siga administrando el aeropuerto de Kabul. Evidentemente esto es como un respiro para la OTAN, aunque por supuesto le da, digamos, todavía mucho más alas a los proyectos propios de la agenda que tiene Recep Tayyip Erdogan con respecto a las zonas de influencia de países que en algún momento estuvieron bajo la esfera túrquica o bajo la esfera otomana. Tenemos luego los casos de Rusia y de China, que fueron países que decidieron no sacar sus embajadas de Afganistán a pesar de que el talibán estaba llegando. Eso quiere decir que de alguna forma van a dar cierto reconocimiento. Rusia está interesado en mantener calma dentro de sus fronteras inmediatas, cercanas, digamos, a las zonas afganas. Y en el caso de China, China quiere, por supuesto, desde un punto de vista material, tener acceso a tierras raras como el litio que tiene Afganistán, muy importantes, y también al mismo tiempo poder echar mano territorialmente a una de las tantas salidas que quiere para su proyecto de la nueva ruta de la seda. Qatar, que se menciona poco quizás en los análisis, pero que es quizás uno de los grandes gestores para el retorno del talibán y que evidentemente en algún momento tendrá una fuerte participación de carácter económico para tratar de relanzar un proyecto talibán. Es probable que se convierta también en uno de esos aliados del bloque occidental de alguna forma para que el talibán baje un poco, digamos, este tipo de acciones de carácter restrictivo que tiene con respecto a minorías, incluyendo mujeres y minorías religiosas. Sin embargo, pues Qatar, digamos, también a lo largo de los años ha sido un fuerte promotor de corrientes wahabistas a lo largo de diferentes países y en algún momento se le acusó a Qatar de ser patrocinador de grupos terroristas, ¿verdad? Hay que ver cuánto de esto al final pesa, ¿verdad? Creo que más bien Qatar se va a convertir en una ficha importante para los intereses que puedan haber para los occidentales, lo mismo que Turquía. Este es un binomio que es importante tomarle atención porque tienen intereses ideológicos muy cercanos, la cercanía con las ideologías de los hermanos musulmanes, ¿verdad? Y además mezclado con este wahabismo particular de Qatar y el dinero que tienen además, les ha permitido a este binomio tener influencia en el Mediterráneo Oriental, en algunas zonas del sudeste asiático, en Asia Central, por lo que vemos en estos momentos, y por supuesto en el norte de África también, donde están teniendo algún tipo de participación. Y de alguna forma, si Occidente se tiene que atener a estos dos países para mantener algún tipo de presencia, el costo va a ser muy significativo. Y por último tenemos a Irán, que Irán ha sido receptor en algún momento de refugiados eh, afganos. Es probable que también vaya a sufrir este tema de los refugiados afganos, el tema de la seguridad, ¿verdad? Y del narcotráfico. Pensemos además que Afganistán es el principal exportador de opioides, ¿verdad? Alrededor del mundo, tanto para hacer heroína como para las metanfetaminas y evidentemente esto podría eventualmente también afectar las fronteras iraníes, que el tema de la seguridad aquí para la región, digamos, inmediata entre Irán y Afganistán, en estos momentos se convierten en una frontera muy, muy caliente por la situación que se está viviendo con la gente que está intentando huir una vez más. Pensemos que si bien, no está involucrado acá, pero evidentemente hay dos países más que van a jugar un papel muy importante. No sé si los puse más adelante. Bueno, los tengo aquí más adelante, que es el caso de Pakistán y de la India, ¿verdad? Pakistán sin duda es una de las principales influencias con respecto a Afganistán y al Talibán. Entonces, se teme, digamos, que en algún momento esta influencia
pakistaní siga creciendo a lo interno de Afganistán y que evidentemente todos los mandatos de lo que se puede hacer en Afganistán y todo el manejo de cuestiones de seguridad internacional pasen primero por el gobierno pakistaní, ¿verdad? Y que pase primero por Islamabad y que posteriormente llegue directamente al gobierno de Kabul del Talibán. Problemas ocasionados, ya como para ir terminando, la situación de desplazados y refugiados, que es uno para mí de los problemas más graves en estos momentos, no solo en este conflicto, sino en la mayoría, porque este tema de los desplazados y refugiados generan también problemas sociales en los diferentes países que se convierten en captores o en receptores, mejor dicho, de refugiados o de personas que van huyendo de esta situación. La violación a los derechos humanos, que sigue siendo, digamos, significativo, si el Talibán va a mantener esta posición tan beligerante o si vamos a ver, como han llamado algunos, al Talibán 2.0. Yo lo dudo un poco, quizás mientras se mantenga la atención sobre el país, pues van a intentar hacerlo lo menos posible, pero es significativo que van a seguirse dando violaciones contra algunos grupos, incluyendo, digamos, mujeres y minorías religiosas. La crisis económica, este es un país no solo pobre, sino altamente empobrecido, ¿verdad? Dependiente de una economía muy rota, muy destruida, y además una economía que una parte está, digamos, basada en la producción de opioides, ¿verdad? Y que en algún momento también habían planteado la producción de azafrán, que es un producto competitivo económicamente, digamos, compitiendo directamente con Irán, pero que evidentemente no va a generar la riqueza que el mercado negro de este tipo de productos pueda generar y que la explotación de recursos estratégicos no generalmente se convierte en beneficios para la población. Puede que se conviertan en ingresos para los gobiernos, pero pensemos que además ese es un tema que está también la situación de la corrupción de los diferentes gobiernos. La seguridad internacional, ¿verdad? Bueno, la situación de Pakistán e Irán, que ya los mencioné, la situación de Asia Central, cómo va a funcionar ahora con los STAN, la situación también relacionada con Afganistán, qué va a pasar con la región de Uzbekistán, de Tayikistán, que son regiones que tienen células dormidas. Si estas células se van a despertar, van a generar también problemas a lo interno de Asia Central, un problema que no se visualiza mucho en Occidente, pero que ocurre todavía en la época actual. ¿Y cuál va a ser la respuesta de otros grupos islamistas? Eventualmente, pues no se va a dar una talibanización de la política internacional, pero por la ubicación donde está tan estratégico Afganistán, definitivamente va a ser muy significativo, y el tráfico internacional de drogas, que ya lo había mencionado. Y por último, ya ahora sí, para dar paso a la parte ya de discusión, ¿qué está pasando ahora con otro grupo que surge o que da sus brincos más fuertes, que es el Daesh del Gran Jorazán, llamada también la Tierra del Sol, ¿verdad? Bueno, dice acá que fue fundado en el 2015 por Hafiz Saeed Khan y Abdul Rauf Alisa, que fueron miembros del Talibán. O sea, este Daesh, así como en algún momento el Daesh sirio o el Daesh iraquí, en realidad fueron escisiones de otro grupo anterior, como Al Qaeda. En este caso, estos son pashtunes, ex miembros del Talibán, ¿verdad? Que se dividen del Talibán y crean su propia sucursal del Estado Islámico en Afganistán, ¿verdad? Y quieren buscar también crear una especie de emirato al estilo Daesh. Estos dos sujetos son asesinados por los Estados Unidos en operaciones militares, y en estos momentos están pues liderados por el autodenominado califa del Estado Islámico en Irak, ¿verdad? El que vino a sustituir a Abu Bakr al-Baghdadi, que es Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraysh, quien asume el liderazgo después de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. Este término del Gran Jorazán se refiere a regiones oeste, sur y centro del continente asiático, y cuando lo vemos en este mapa, el Jorazán, vemos cuáles son las regiones donde ellos quieren tener algún tipo de control. Evidentemente, pues acá lo importante de lo que busca este grupo es que al final de cuentas no es tanto luchar contra el Talibán como si fueran enemigos. Desde un punto de vista étnico pensemos que son muy parecidos, sino que les den participación dentro del gobierno que el Talibán va a tener. Entonces es como intentar potabilizar sus acciones bajo la bandera de Daesh, ¿verdad? Evidentemente
el talibán se va a encontrar en una encrucijada porque Daesh no es reconocido por ningún país a nivel global, por lo tanto, no podría el talibán, si quiere tener reconocimiento internacional o si quieren tener digamos, el apoyo de Rusia, de China y de otros países, darle algún tipo de reconocimiento a una filial asociada con Daesh, ¿verdad? Esto le restaría mucha fuerza, por lo que es probable que sigamos viendo algunos enfrentamientos temporales entre Daesh, Khorasan, ¿verdad? Y lo que es el talibán en algunas regiones, aparte, digamos, de los enfrentamientos que hay con las provincias separatistas anti-talibán, que es probable que aguanten unos meses más, ¿verdad? Que, no, que al final de cuentas terminen sometidos al talibán. Todo va a depender de los apoyos que reciban a nivel externo, si se puede, digamos, gestar alguna situación ahí para que el talibán no controle la totalidad del país. Entonces, como vemos, el mapa de lo que está ocurriendo en estos momentos, pues está muy caliente. La situación a nivel afgano, pues apenas está dando sus primeros pasos y lo que se nos viene acá es mantener la atención sobre lo que está pasando, digamos, a nivel internacional y cuál va a ser, digamos, la respuesta de la comunidad internacional y de estos actores, como ya le mencioné, cuál va a ser la influencia que ellos van a tener para dos cosas. En primer lugar, para ver cuál va a ser el camino que va a tomar el talibán, si de verdad van a tomar la decisión de moderarse un poco en algunas posiciones, o si por el otro lado también va a existir algún tipo de reconocimiento y de apoyo económico. Creo que acá tal vez me llegue a equivocar, por supuesto, pero es un análisis que hago al calor de lo que está ocurriendo ahorita. En estos momentos, los países llamados a tener algún tipo de participación importante, aparte de China y Rusia, son Qatar, ¿verdad? Y evidentemente Pakistán y lo que Turquía eventualmente puede hacer para mantener algún tipo de influencia de Occidente, pero definitivamente estos son como los tópicos principales. Y, por supuesto, hay que ver qué va a pasar en algunos días cuando ocurra algo más fuerte en otra parte del mundo y que al final termine el asunto afgano perdiendo interés por parte de la prensa, ¿verdad? Mientras la prensa tenga su atención puesta en Afganistán, pues evidentemente quizás vamos a seguir viendo este talibán nice, ¿verdad? Que vemos en estos momentos, pero ¿qué pasará en el momento en el que se dé otro terremoto en alguna parte del mundo, ¿verdad? No vamos a decir regiones porque no queremos echarle la sal a nadie, pero ¿qué va a pasar cuando se dé algún atentado fuerte en alguna parte o se dé otra gran crisis en Medio Oriente, ¿verdad? Entre israelíes y palestinos? ¿Qué va a pasar ahora, digamos, de nuevo con la situación afgana? ¿Va a seguir teniendo esta cantidad de atención mediática o va a ocurrir como pasó con Siria o como pasó con Yemen, que tienen atenciones temporales en algunos momentos sin, digamos, hacer muchísimos aspavientos necesariamente? Compañeros. Pues muchísimas gracias, Brian. Una excelente y muy enriquecedora presentación. La verdad es que, como siempre, excelente. Nos das un vistazo y una muestra de lo que muchas veces no podemos ver en los medios que tradicionalmente nos cuentan los medios. Y por supuesto que es un temazo, ¿no? La verdad es que, como muchos sabemos, tal vez en la geopolítica clásica, la región en donde se encuentra Afganistán, pues es una región absolutamente importante, ¿no? Para todo tema geopolítico, geográfico y pues de recursos, ¿no? Sí, efectivamente, van 20 años del conflicto y como bien decías al principio de tu presentación, le haya pasado a cualquiera de los presidentes que han pasado desde hace 20 años, hubiera sido lo mismo, ¿no? Y prácticamente eso es muy interesante, pero a mí sí me llama mucho la atención cómo, bueno, obviamente el sector conservador político en Estados Unidos ataca en estos momentos al presidente Biden y muchos correligionarios también del Partido Demócrata por el tema de la salida, ¿no? Y pareciera como si hasta él mismo fuera el culpable de la invasión, ¿no? Que en muchas ocasiones no, es que ¿por qué están allá? Pues es culpa de los demócratas y se les olvida que fue el presidente Bush en 2001 o 2 que fue el que inició esta invasión, ¿no? Pero bueno, eso es parte del juego político. Vamos a pasar con las preguntas. Si alguien quiere participar, por favor que levante la manita
digital y les vamos dando la palabra. Pues, por favor, Felipe, adelante. Y gracias, Carlos. Y Brian, usted es un duro, sabe mucho de esos temas por allá de Medio Oriente, muy interesante. Muchas gracias por esas claridades. A mí me surgen como dos preguntas ahí, como entrar en este diálogo. La primera de ellas tiene que ver como en el largo plazo un poco qué pasa en Afganistán y por qué las potencias no la logran finalmente. Sí, o sea, por qué no logran fortalecerse, por qué no mantener su fuerza en el tiempo, qué pasa allí. Ya mencionabas que la historia es pues muy larga y mencionabas a Alejandro Magno, pero recientemente, desde el siglo XIX, pues también los británicos estuvieron ahí, los soviéticos, bueno, ahora los norteamericanos que salen, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema o cuál es la esencia del pueblo afgano o de la resistencia afgana o de las confrontaciones en Afganistán para que la cosa no tenga pies ni cabezas y terminen sacando a los invasores? Eso por un lado, la primera pregunta. Y la otra, que yo sé que tú eres muy experto en los temas de Israel y demás, y siento que con la salida de Estados Unidos, pues por supuesto la región probablemente sea un caos, pero el papel de Irán como regulador de la región probablemente sea un poco más protagónico. En ese sentido, ¿qué tanta influencia podría tener Irán en regular las relaciones pues en estos territorios y Israel en esa tensión que ya sabemos que existe entre estos dos países o estos dos proyectos? ¿Cómo se podría ver, digamos que afectada o no, dado que de una u otra manera, pues Israel es un gran socio en la región de Estados Unidos, pero que viene un poquito más adelante en ese sentido? Son dos preguntas como para ir calentando la charla. Creo que la primera se responde a que la organización social de Afganistán es una organización social atípica a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Es decir, voy a dar el caso de Costa Rica. Bueno, Costa Rica es un país pequeño, ¿verdad? Pero acá, a pesar de eso, tenemos diferentes grupos sociales que son los que conforman el país. Y creo que todos los países latinoamericanos son iguales. Tenemos afrocaribeños por un lado, asiáticos por el otro lado, indígenas por otro, ¿verdad? Mestizos, etcétera. Hablemos de ese etcétera, digamos, que nos lleva a que por la condición en la cual nosotros fuimos colonizados, establecidos y demás, somos más o menos homogéneos para organizarnos socialmente. Más o menos digo, porque hay uno que otro país que también debería de manejarse más a nivel confederal, pero no vamos a entrar en esos temas. Pero en el Medio Oriente y bueno, en África, en Asia y en otros países es diferente la organización. La organización obedece a una condición de clanes sociales. Es decir, hay un líder de un clan, no sé, por ejemplo, Felipe Ríos es el papá de los tomates ahí en su clan familiar, ¿verdad? Y tiene 4 hijos, esos 4 hijos son subclanes y de esos 4 hijos ellos tuvieron otros hijos y así sucesivamente se va ramificando. Pero si Felipe, que es el papá de los tomates, dice, se hace de este modo, hay una cuestión de un código de familia, digamos, que ellos tienen ya impregnado, que lo llevan casi en el ADN, que los hace obedecer al líder del clan, ¿verdad? Salvo que se dé alguna cuestión de traición o lo que sea, que también se ha dado en algunos casos, el control de los clanes es el que al final de cuenta da, digamos, como esa posibilidad de posicionamiento. Creo que si no fue Alejandro Magno, porque ahora se me escapa, pero creo que en algún momento también Genghis Khan, cuando se hablaba de los momentos en los que intentó, creo que Genghis Khan fue el único que tuvo en algún momento dominio de algunas regiones de estas, y él decía, la única forma en la cual yo puedo mantener contento a este pueblo aguerrido es sobornando a sus principales líderes. O sea, mientras yo mantenga contentos a los principales líderes, todo lo demás está controlado. Occidente, bueno, tanto los soviéticos, ¿verdad? Con su esquema de intentar imponer un modelo, ¿verdad? Socialista al estilo que estaba en ese momento, como los occidentales de querer democratizar, exportar la democracia, como si yo, digamos, hoy me despertara y hoy amanezco democrático, ¿verdad? Sin entender que esto es un proceso que lleva muchos años y que no aplica para todas las sociedades, no respetaron la estructura social
del país, del territorio, no respetaron el código social, tanto el código Pashtunwali como la organización clánica. Y si nos damos cuenta, esto es fundamental para poder controlarlo. Además, pensaron, y lo dije al inicio, de que simplemente invadiendo, ¿verdad? Entrar por tierra en todos los territorios iban a lograr controlarlo y mantenerlo bajo control. En primer lugar, que estábamos frente a una guerra contra guerrillas, no estamos contra un ejército formal, por lo tanto, aquí las armas convencionales pierden efectividad porque entre civiles se meten guerrilleros y asesinan soldados y ya ahí tenemos las de perder, porque no jugamos en las mismas condiciones, aunque el derecho internacional nos diga que así debería de ser, ¿verdad? Y nosotros pues creemos que así debería de ser, pero el debe ser y lo que es son dos, van por lados opuestos. Entonces, si cualquier país quiere convertirse como en el líder o quiere tener algún tipo de control acá, tiene que entrar por el lado del liderazgo del top, digamos, de la cadena de liderazgo dentro de Afganistán. Aún el propio Talibán, ¿cómo logra el Talibán hacerse con el control tan fácilmente de los territorios? Negociaron de entrada con los líderes de los clanes y lograron amedrentar a los famosos señores de la guerra, ¿verdad? Lo logran amedrentar o lo logran capturar y asesinar y obtienen que los líderes de los diferentes clanes les digan, señores, ya no, nos ponemos del lado de ustedes. Y esto es muy común. Algunos soldados, en vez de enfrentarse al talibán, depusieron las armas y dispararon una sola bala y se pasaron de bando, porque dijeron, aquí es una cuestión de sobrevivencia. Los gringos, los británicos o quien quiera que sea, no nos van a defender. En el caso que que vayamos a quedar aquí solos, ya nos van a dejar a nuestra suerte, entonces mejor conciliamos con esta gente y llegamos a un acuerdo que al final de cuentas, no sé, antes del 2001 pasaban cosas en Afganistán. ¿Por qué lo notamos hasta después del 2001 que estaban ocurriendo cosas terribles en Afganistán con respecto a violaciones de los derechos humanos y por qué no se da, digamos, como ese proceso hasta ahí? Entonces, eso, digamos, por un lado. La segunda pregunta, bueno, y que espero haberla respondido, ¿verdad? Evidentemente quedan más dudas que respuestas, pero creo que respondo por lo menos una parte. La segunda pregunta, el rol de Irán. Evidentemente, por inmediatez, Irán necesita tener algún tipo de equilibrio con respecto a su relación con el talibán. No necesariamente una relación cordial, pero por lo menos evitar de que su frontera se convierta en un foco de inestabilidad desde el punto de vista de migraciones o de refugiados, desde el punto de vista de que eventualmente se filtren algunos de estos sujetos, ¿verdad? De Daesh, que Irán es enemigo de Daesh, o que se vayan a meter fichas ahí que vayan a hacer daño al interno de Irán. Y por el otro lado también el tema del narcotráfico, que ya lo habíamos hablado en algún momento. Ese va a ser el papel de Irán. Irán necesita tener controlada esa frontera porque no le sirve tener frentes abiertos tan inmediatos y que esto desenfoque, digamos, algunas políticas que en el centro y relacionados con otras regiones ellos están teniendo. O sea, definitivamente que el tema de Afganistán para Irán es un dolor de cabeza por esta situación. No veo, digamos, necesariamente a Irán ser aliado al 100% de Afganistán, pero por otra parte, viendo las alianzas que se han ido conformando, si Pakistán, que es aliado de China, de alguna manera también tiene vínculos con Irán, de alguna forma, pues se crea algún tipo ahí de vínculo importante. Y pensemos que además Rusia pidió el acceso ya completo de la República Islámica de Irán al foro de Shanghái, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, se van a ir gestando algunas alianzas ahí interesantes de que el tema de la cooperación va a ser importante, pero desde un punto de vista ideológico, Irán, digamos, no tiene mucho que hacer por ese lado. ¿Cuál es el papel de Israel? Bueno, voy a repetir lo que dijeron otros analistas que escuché días atrás. En estos momentos el tema afgano para Israel no es una preocupación inmediata. La preocupación más inmediata para Israel es la imagen que deja Estados Unidos una vez que ha salido. Ojo, desde un punto de vista militar podemos pensar de que Estados Unidos pierde la guerra. Estamos en una guerra de desgaste, tiene que retirarse, hay que aceptar de que no se logró el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Hay que empezar a resolver por ahí, porque no había un objetivo claro con la invasión. Pero desde un punto de vista militar, la imagen de Estados Unidos se ve golpeada. Esto ha envalentonado a algunos grupos cercanos a Israel, ¿verdad? Para
sacar pecho, ¿verdad? Y decir cosas, ¿verdad? Como gallito de pelea. Sin embargo, en el inmediato, para el tema de Israel, lo que pasa en Afganistán a Israel no le afecta directamente. Como dije en algún momento, no hay una talibanización de los grupos armados en el Medio Oriente, porque el talibán es un punto muy específico del Medio Oriente y no lo hemos replicado en otros países más allá, digamos, que su esfera inmediata, Pakistán, India y Afganistán, que son las zonas donde además étnicamente hablando tienen alcance e ideológicamente hablando. Para Israel, digamos, es importante el tema de la imagen de los Estados Unidos y cómo, digamos, esto pueda significar para que otros grupos intenten actuar de una forma similar. En Siria, que es quizás la realidad más inmediata con respecto a Daesh, o por ejemplo también en el propio Líbano, que están pasando cosas con algunos grupos y demás, ¿verdad? Pero para Israel propiamente en estos momentos no hay una amenaza inmediata. Ojo, de aquí a una semana, como todo, ¿verdad? Que en el Medio Oriente uno nunca se aburre porque siempre pasan cosas. Puede que de aquí a una semana el asunto cambie, pero en estos momentos, digamos, viendo el calor de este momento, no hay, digamos, un vínculo directo entre lo que ocurre en Afganistán y lo que pasa con Israel. De todas maneras, Israel y Afganistán no tienen relación, no lo han tenido desde hace muchos años, la cosa no cambia. O sea, lo que cambia nada más es el gobierno de turno y la situación interna, pero para Israel propiamente no pasa absolutamente nada. Creo que lo más cercano que pasa para Israel es que queda un judío en todo Afganistán, ¿verdad? El último judío de Kabul que no se quiere ir, dice que para poder resguardar la sinagoga que queda en Kabul, ¿verdad? Para que no vaya a ser destruida. Yo creo que no se quiere ir para Israel porque no quiere enfrentarse a la suegra, pero esos son otros, esos enanos de otro cuento y es el único tema que hay de vinculación. Fuera de eso, ya entre Afganistán e Israel no hay, digamos, mayor vinculación. Gracias, Brian. Nos pregunta Israel, Jan Simón, dice que nos está viendo desde Venezuela. Saludos a Venezuela, qué bueno que tenemos también oyentes por allá. Dice la línea de defensa que el hijo del general Massoud trata de construir, que es que se pueda mantener. Y yo también nada más te preguntaría rapidísimo, Brian, me gustaría cuestionarte sobre el papel que juega Pakistán, porque Pakistán es un importante aliado, creo yo, de los talibanes, fue el único de los países, uno de los pocos países que lo reconoció el gobierno desde 1996 y además pues, son sus vecinos, ¿no? ¿Qué más o menos que se están apoyando ahorita o cuál sería ese juego que están tratando de hacer desde el país vecino, ¿no? Sí, mucha de la influencia del talibán proviene directamente del gobierno de Islamabad, ¿verdad? De hecho, en algún momento el gobierno de Islamabad es quien les da como ese posicionamiento. Creo que también por eso es que en algún momento se da este alejamiento de relaciones entre Estados Unidos y Pakistán y empieza como este nuevo romance entre Estados Unidos y la India, ¿verdad? De hecho, uno ve los cambios tan significativos después del 9/11, el alejamiento de Estados Unidos de Islamabad, de un acercamiento con el gobierno de India, demuestra, digamos, de que esta influencia que tiene Pakistán con los grupos subversivos y con el terrorismo internacional es muy significativo. El temor más grande es que nuevamente se vuelvan a despertar estas células, ¿verdad? Parecidas a Al-Qaeda, que de nuevo no es que desaparecen, simplemente se adormecen. A mí me causa no sé qué cuando pensamos de que estos grupos desaparecen como si fueran los cazafantasmas y que los desaparecemos y listo, ¿verdad? Definitivamente esto no es tan sencillo. O sea, estos son grupos que se adormecen y que posteriormente crecen y que tienen una influencia proveniente de algún país. Y Pakistán ha demostrado que tiene un poder sobre el talibán sumamente fuerte desde que existe. Es, digamos, Pakistán ven a Afganistán como una extensión de su poder, ¿verdad? Y esto le permite tener un control de territorio todavía mucho más grande, aún, digamos, en detrimento y en competencia contra la propia India, que para mí, yo siempre lo digo en clases, creo que he visto ahí a un par de mis estudiantes que están en la sala, yo se los he dicho a algunos de ellos que para mí, si hay una zona volátil en el mundo, más allá de la relación entre Irán y Arabia Saudita, o de Israel e Irán, o de Israel y los palestinos, es la relación entre India y Pakistán. Dos países confesos de que tienen armas nucleares, dos países que tienen capacidad nuclear,
no porque entre ellos vayan a lanzarse una bomba nuclear, ¿verdad? Porque sabemos el tema de la destrucción mutua asegurada, pero sabemos también que el material nuclear no solamente necesitas una ojiva para una bomba regular, puedes tener el material para una bomba sucia. Y si este tipo de material sale de un país nuclearizado hacia un país, hacia un grupo de estos y termina atacando a otro país y causando un daño significativo, evidentemente esto es un riesgo altísimo, ¿verdad? El principal temor que existe con respecto al talibán, y lo voy a decir sinceramente, por parte de la comunidad internacional, no va tanto por el tema de los derechos humanos. Está claro de que los derechos humanos se van a violar sí o no, sí o sí, mejor dicho, por ahí va a ocurrir una violación a los derechos humanos, pero creo que para Occidente el principal riesgo es que nuevamente se dé una reactivación de agrupaciones terroristas, que haya un crecimiento de la influencia pakistaní y que eventualmente este tipo de material de altísimo riesgo caiga en las manos equivocadas, así como en el Medio Oriente el peligro de un Irán nuclear no es un Irán nuclear. Tenemos un Israel supuestamente nuclear, no confeso, ¿verdad? Que puede que tenga o no tenga las capacidades, eso es lo de menos, pero impulsaría un Irán nuclear, un Medio Oriente nuclearizado, una carrera nuclear en el Medio Oriente. Entonces, y de nuevo, la posesión de ese tipo de material no es más allá de peligroso que en el hecho de que pueda caer en manos de organizaciones que se manejan al margen de la ley en estas famosas guerras proxy. Eso por un lado. Por el otro lado, relacionado con el hijo de, bueno, también se llama Ahmad Mansour, ¿verdad? Que es el hijo del león de Panjshir, ¿verdad? Es lo que decía en algún momento, ¿cuánto puede resistir esta resistencia? Va a depender de cuánto apoyo tengan externo. Las balas en algún momento se llegan a acabar, los RPG puede que no siempre funcionen, la actividad militar lleva, digamos, a que en algún momento tengan que desistir. Siempre se ha dicho de que esta es una de las zonas que nunca han caído en manos del talibán, ¿verdad? Siempre han estado controlados porque es como un embudo para poder entrar, ¿verdad? La situación montañosa ahí hace que no sea sencillo, no se puede entrar tampoco por la vía aérea sin que se den cuenta. Entonces va a depender mucho de los apoyos que tengan y de la capacidad de resistencia que quieran aplicar, ¿verdad? Creo que hace unos días, como una semana, si no es que menos, ya se habían reunido autoridades de Panjshir con líderes del Talibán para tratar de negociar algún tipo de gobierno de unión, ¿verdad? Porque el Talibán dice que ellos quieren un gobierno de unión. Vamos a ver hasta dónde cumplen, ¿verdad? A mí me cuesta mucho creerle al talibán lo que sea, ni la misa les creo ni en todo caso, pero definitivamente que hay que ver en estos días qué va a ocurrir, ¿verdad? A mí me parece de que si Occidente no mantiene algún tipo de soporte con respecto a esta resistencia, el último bastión puede que en cualquier momento caiga y quede controlado por el talibán, a como puede que se extiendan algunas semanas más en algún tipo de guerra, ¿verdad? Civil, o que los dejen ahí aislados y les empiecen a bloquear los accesos para los principales productos y demás y los empiecen a matar de una manera un poco menos convencional, ¿verdad? Buenísimo. Si alguien más quiere participar, es bienvenido a hablar o por supuesto, mandar mensajitos, lo leeremos para Brian y pues para que podamos dialogar un poquito más. Pero me llama mucho la atención, Brian, lo que me dices del tema de la resistencia que se está dando ante los embates del Talibán. Entonces, ¿no ves tú un escenario posible de una posible guerra civil que se pueda configurar en la región? Se podría dar siempre y cuando este sentimiento de la gente de Panjshir se extienda, ¿verdad? Porque si se concentra solamente a un solo bloque, a un solo lugar, y esto no tiene, digamos, réplica con otros líderes, es probable de que al final, más que una guerra civil, lo que tengamos ahí sea una masacre, ¿verdad? Que al final terminen sometiendo no solo a Ahmad Mansour, sino que terminen también sometiendo al que fue vicepresidente afgano, que se fue a refugiar allá y se autoproclamó presidente, ¿verdad? Que evidentemente no lo reconoce nadie porque no tiene control de absolutamente nada. Pero si no se replica, digamos, este modelo y si no hay un soporte real, porque pensemos que en algún momento, en otro caso, que obviamente tiene sus diferencias, que fue el de Siria, cuando apareció la famosa
oposición a Bashar al-Assad recibieron apoyo por parte de Occidente y que al final pues este apoyo se fue disminuyendo hasta quedar técnicamente en nada. Si no se da algún tipo de soporte o de apoyo real, al final de cuentas esto se termina en cuestión de meses o se termina en cuestión de semanas, ¿verdad? Va a depender mucho de cuánto de este entusiasmo anti-talibán se llegue, digamos, a replicar en otros grupos dentro del territorio, principalmente lo que está inmediato a Panjshir. Y finalmente eso es lo que va a depender si se llega a un tipo de guerra civil. Yo, digamos, en las condiciones que vemos actualmente, yo lo veo muy complejo, lo veo poco probable y veo más bien más probable que lleguen a un acuerdo para someterse a las normas del Talibán y manejarse con cierta autonomía, que digamos que directamente el Talibán vaya a dejarlos ahí a andar por la libre, ¿verdad? Pero evidentemente todavía está como todo muy en caliente, hay cosas que todavía no se terminan de encajar, ¿verdad? Y hay que ver el mundo después de Occidente, cuánto tiempo va a pasar desde que Occidente se retire de Afganistán hasta que Occidente decida nuevamente entrar a Afganistán, ¿verdad? Que esto es otro factor que no hemos mencionado, que es lo que dicen algunos analistas, y es que Occidente no va a durar mucho tiempo fuera de Afganistán, sino que en algún momento van a decidir, viendo las condiciones de posicionamiento y viendo las condiciones que se van a ir desarrollando, Occidente va a tomar la decisión nuevamente de tomar algún tipo de control dentro de Afganistán, no sabemos en cuánto tiempo, pero Occidente no se va a quedar con las manos cruzadas y esto no va a ser la última vez que los escuchemos, salvo que se dé algún tipo de descalabro, ¿verdad? Ya generalizado en el poderío occidental, algo que evidentemente en estos momentos no lo vemos, ¿verdad? Vemos una pérdida quizás de influencia en algunas zonas, pero un descalabro total y una salida completa de Occidente del liderazgo mundial, pues evidentemente en estos momentos no la tenemos contemplada ni se están escribiendo tampoco libros de analistas que digan de que Occidente ya está, digamos, acabado, ¿verdad? Están quienes hablan del declive de Occidente, pero el declive puede que dure todavía varias décadas más, pero necesariamente no es algo que vayamos a ver en el corto plazo. No, buenísimo, un temazo. Y a mí me gustaría hablar un poquito acerca del tema humanitario. Esta semana o la semana pasada que han estado estos días, tuve yo la necesidad, por así decirlo, de hablar con una persona en Afganistán, porque una compañera mía que tenía amigos importantes en Europa, lo habían contactado para sacar a ciertas personas del movimiento, que estaban en peligro en Afganistán, ¿no? Y tuve la oportunidad yo de hablar con esta persona y me dijo que él es un abogado en Kabul, que había sido abogado de algunas personas importantes y estaba corriendo peligro su vida, ¿no? Y pues buscaba obviamente encontrar a las personas correctas para recibir algún tipo de atención humanitaria y posible refugio en países, por supuesto incluido México, ¿no? Afortunadamente el tema se arregló y lo pudieron canalizar con las autoridades correspondientes. Y a eso me refiero un poquito porque Felipe no me dejará mentir que América Latina ha estado muy involucrada ahorita en estos temas de refugio, de darles refugio. Y digo Felipe porque Colombia ha sido también uno de los países que ha levantado la mano el gobierno de Iván Duque a decir, aquí recibimos a los afganos, ¿no? Y por supuesto aquí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo mismo. Esta semana incluso recibimos al equipo de robótica de una universidad en Afganistán de mujeres, un equipo de mujeres que fueron sacadas de Afganistán vía Qatar, gracias a los buenos oficios del gobierno mexicano, ¿no? Nosotros aquí, México no tiene embajada en Afganistán, es concurrente con Teherán, entonces ha sido el embajador en Teherán el que estaba a cargo de esto, pero pues ha levantado la mano en los gobiernos latinoamericanos. Y la pregunta sería, si vemos, ¿no? Con el tema de Siria vimos un éxodo importantísimo, sobre todo a Turquía y pues con rumbo a Europa, del tema de sirios que salían del conflicto, ¿no? Ahorita creo que el tema humanitario creo que está dándose mucho más tanto en el aeropuerto como con la frontera con Pakistán. Pero ¿qué crees, qué posibilidades ves o qué se dice
acerca de las posibilidades de que esto se desborde a un tema humanitario de refugiados, de personas que estén huyendo del talibán, ¿no? Porque lo vemos ahorita, se decía que había como ya unos 10,000 o varias personas acerca del tema de que estaban saliendo de vía aérea, del puente aéreo, que gracias a Estados Unidos y llegando aquí acá a Estados Unidos. Pero, ¿cómo ves? ¿Se podría desbordar esto? Es probable que sí, ¿verdad? Estamos, digamos, delante de una situación humanitaria en la que la gente tiene mucho miedo. Muchos están huyendo, evidentemente por el tema, no tanto de la llegada del talibán en sí, sino de la respuesta que van a tener ellos con los famosos opositores, ¿verdad? O los colaboradores hacia Occidente. Recordemos que junto, digamos, con los militares están saliendo gente que sirvieron de intérpretes, gente que ayudaron, digamos, al proceso de presencia de países occidentales en el país. Y a estos son los que están intentando también rescatar, ¿verdad? Pero evidentemente hay un grupo de gente que dice, yo prefiero huir del país, ¿verdad? Salir, o en ocasiones lo que se dan mucho son como migraciones internas también, ¿verdad? Como en todas partes se va moviendo de zonas donde hay menos influencia, ¿verdad? Y conforme van llegando, se van moviendo a otras. Cuando ya no queda hacia dónde huir, pues empiezan a salirse de las fronteras. Sí creo, digamos, que puede haber un descontrol en cuanto a esto y hay mucha crítica con respecto al tema de las migraciones. Ojo, para mí es un tema humanitario, ¿verdad? O sea, yo no lo puedo ver como otra cosa, pero definitivamente que están los opositores a este tipo de movimientos, principalmente en Europa. Ahora creo que en Europa varios países tomaron la decisión de no aceptar refugiados afganos, ¿verdad? Porque ya tienen todo un tema relacionado con refugiados saharianos y refugiados sirios, etcétera. Entonces no quieren, digamos, como juntar este tema con el otro, pero definitivamente que el asunto de los refugiados se va a desbordar. Pensemos que solo en Pakistán, si no me equivoco, en uno de estos mapitas que saca Al Jazeera, menciona de que hay 2.6 millones de refugiados afganos en Pakistán. O sea, es un número exorbitante de seres humanos, ¿verdad? En territorio pakistaní, y es probable de que estos números se engrosen todavía mucho más, ¿verdad? De nuevo, es un tema humanitario. Hay países que han ofrecido asilo y que ya han empezado a recibir personas, pero no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, no, eso no es soplar y hacer botellas. Yo recuerdo que la flamante vicepresidenta de nuestro país salió diciendo también que nosotros íbamos a recibir refugiados, porque evidentemente también Costa Rica durante muchos años ha sido receptor de refugiados nicaragüenses, colombianos, cubanos, etcétera, ¿verdad? Venezolanos, argentinos, bueno, el etcétera es muy largo. Y el presidente tuvo que bajarle un poco los humos y decirle, bueno, no tenemos la capacidad ahorita, ¿verdad? Para recibir a toda la gente que se quiera venir, pero evidentemente acá hay un tema humanitario. Pero sí, Carlos, creo que, y coincido con vos, que esto, al ser un tema de humanidad, en primer lugar, sí se va a desbordar, y en segundo lugar, necesita mucha responsabilidad por parte de los países para ver cómo poder controlarlo. Creo que Felipe, había otra segunda pregunta con respecto a esto. Pues Sí, ahorita Felipe tiene la manita levantada, nada más voy a leer rápido para que se contesten las dos preguntas. Dice Yumi, me manda un cordial saludo y dice, analistas dicen que Rusia y China aprovecharán cercanía geopolítica con el nuevo gobierno talibán. ¿Qué pregunta qué va a hacer la ONU y el Consejo de Seguridad sobre el tema? Excelente análisis, dice. Bueno, Y si quieres, sí, si quieres respondemos y ya que Felipe nos platique. ok, por acá también había una de Carlos García más arriba, el del rol de Irán, si ve a Estados Unidos como un signo de debilidad. Técnicamente todos los enemigos de Estados Unidos vieron esta salida de Estados Unidos de Afganistán como una muestra de debilidad. Y de hecho, no sé si se dieron cuenta, pero intentaron hacer el paralelismo a más no poder con Saigón, ¿verdad? Con la retirada de Vietnam. Esto evidentemente es una jugada, ¿verdad? Desde el punto de vista de la opinión para generar mentalmente como esa noción y sí, digamos, quieren venderlo como una muestra de debilidad. Sin embargo, cuando no tenés estructurado realmente cuál es el objetivo final, dicen que cualquier camino es bueno si no sabes para dónde vas, ¿verdad? Y definitivamente esto fue lo que le pasó a
a Estados Unidos y a Occidente, no sabían hacia dónde iban y al final esto es lo que pasa. ¿Qué van a hacer los foros internacionales como las Naciones Unidas y demás? Probablemente llamar a la mesura, intentar llegar al diálogo, etcétera, pero al final lo que va a importar es lo que esté pasando en el terreno y en el momento. Y los que estén involucrados inmediatamente en ese momento, esos son los que van a interesar. Que si el veto o no el veto, hasta que el talibán no tenga control total y reconocimiento internacional, el veto o no veto importa poco, ¿verdad? Porque en todo caso, no me imagino a Estados Unidos recién saliendo tratar de pedir, digamos, una intervención de cascos azules o una intervención militar en Afganistán en estos momentos, cuando más bien todo el mundo está buscando salir de Afganistán, ¿verdad? Entonces, creo que en estos momentos el Consejo de Seguridad va a actuar más de manera, no sé, simbólica que de manera real, ¿verdad? Y el pronunciamiento que se puedan dar en estos momentos es menos significativo que lo que está pasando realmente en los territorios en este momento. Felipe. Sí, gracias, Brian. Bueno, varias cosas que has respondido y nos has aclarado bastante el panorama. Yo quisiera insistir un poco en Irán, pues porque me parece que es un actor muy importante en la región. Pero yo sé que, digamos, cuando Estados Unidos dice, vamos a retirar las últimas tropas que quedan en Irak, que no son muchas, sí, digamos que pues a lo que estaban en su momento con Obama, pues no son las mismas, pero hay una fuerza importante que también envía un mensaje, como tú decías. En esa lógica de que ahora ya no hayan tropas, o bueno, digamos que se haya reducido la presencia en Afganistán y ahora en Irak a final de año, supuestamente ya no van a haber, pues como que allana un poquito más el terreno para Irán finalmente en la región. Y eso le da un poquito como más de fuerza. Eh, Ahorita, bueno, está el tema de que, digamos, hay unas ciertas tensiones y acercamientos de retomar algunos elementos del acuerdo nuclear y demás, pero con una región que le libera un poquito de tensión a Irán, probablemente ya las condiciones sean diferentes. Esa es la primera pregunta, ¿qué tanta fuerza o qué tanto, digamos, qué margen podría empezar a tener Irán? Y por el otro lado, simplemente un comentario sobre lo que mencionaban de algunos países de Latinoamérica que reciben a estos amigos de Afganistán, que pues el intercambio cultural es muy interesante, ¿no? Y es muy chévere, pero digamos que Colombia tiene pues una crisis muy fuerte migratoria, no solamente por los venezolanos, sino también por los haitianos, y un tema de derechos humanos muy fuerte. Pero yo creo pues que claramente hay unos billetes detrás de recibir a estos afganos, porque es lo que se está terminando de concretar, un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para recibir a algunos afganos que les van a tener hoteles y demás, y digamos que unas mejores condiciones que los venezolanos o los haitianos, ¿no? Que hay una contradicción que, pues que creo que también la han cuestionado allá en México, ¿no? De que cómo así que todos estos centroamericanos que vienen les tienen un tratamiento diferente a estos que vienen de allá de Afganistán. Claro, la justificación es que pues hay un acuerdo detrás de eso y pues de pronto también por ahí la cosa, digamos, el trato es diferente, pero solamente como una pequeña nota al margen esto de la migración en Colombia, pero este papel de Irán me parece importante, digamos, y más con esto de haber dicho que Estados Unidos se retira. Ahora, yo sé que, digamos, tú tienes una idea de que, claro, el declive de Occidente, pues yo no sé si el declive de Occidente, pero por supuesto que Estados Unidos ha venido perdiendo mucha fuerza y sobre todo en una tensión con China. Yo creo que en esa tensión sí valdría la pena mirarlo, en esa relación de poder entre dos grandes jugadores y cómo China de una u otra manera se acerca cada vez más a lograr sus objetivos que se había planeado para 2025 y va muy bien en camino hacia 2050. Bueno, con respecto al tema de Irán, evidentemente, eh, pues sí es complejo pensar de que además de salir de Afganistán se salen de Irak. Ojo, que no se salen solamente como para devolverse para la casa, ¿verdad? Esto lo que hace es repostar o poner en otro lugar a estos soldados o estos militares en una zona donde quizás no los estén matando tan regularmente, ¿verdad? Muchos de estos soldados, y desde la época de Obama,
los han movilizado hacia las zonas cercanas al mar del sur de China, para tener también todavía un kilometraje ahí no muy lejano por aquello que tengan que hacer movidas hacia otras partes donde necesiten tener presencia. Acá va a jugar mucho, digamos, importancia, y digo en el tema de Estados Unidos propiamente, ya que es el que está haciendo este movimiento, para evitar que eventualmente Irán gane posicionamiento, van a tener que reforzar. Esto es una posición muy personal, por supuesto, ¿verdad? Y como cualquier posición personal, puede que esté sujeto a cualquier equivocación. Sin embargo, yo lo veo de esta manera. Tienen que reforzar de alguna manera todavía mucho más el famoso acuerdo de Abraham, ¿verdad? Que se había hecho con los países del Golfo, pensando además de que Estados Unidos tiene dos bases importantes. Una está en Omán y otra está en Qatar, ¿verdad? Que son las zonas más fuertes donde pueden controlar lo que pasa en Hormuz y lo que pasa en Irán necesariamente. Por lo tanto, mantener vigente y fortalecer los acuerdos de Abraham y tener una política clara con respecto al tema del acuerdo nuclear, ¿verdad? Porque hay dos cosas que es muy complicado. En primer lugar, está complicado volver a una condición anterior a la ruptura del acuerdo nuclear, porque evidentemente se han dado cambios, ¿verdad? Significativos, incluyendo las capacidades de desarrollo nuclear que tiene Irán. Eso por un lado. Y por el otro, porque salirse y volver a entrar, ¿verdad? Así como si nada, eso es otra muestra de debilidad. Y si hay algo que no le puede servir en estos momentos a la imagen de los Estados Unidos, es ver como esta inestabilidad. Tiene que buscar una posición intermedia, digamos, que le permita tener algún tipo de control sobre lo que está ocurriendo con el tema iraní, sin, digamos, cuidarlo al 100%, pero sin tampoco asfixiarlo demasiado. Y ojo, que en estos momentos Irán se siente menos asfixiado, porque tiene, por un lado tiene a Rusia, por el otro lado ha logrado acuerdos importantes con un país como China. Pensemos ahora que Irán va a entrar al Consejo de Cooperación de Shanghái, ¿verdad? Y esto evidentemente le da una válvula de respiro importantísima que anteriormente no tenía. Y definitivamente Estados Unidos va a tener que echar mano de sus aliados en la zona, ¿verdad? En el Medio Oriente, para poder contrarrestar a Irán, y van a tener que empezar a echar mano también de otros países, digamos, que no tenían tanta contemplación o no le querían dar tantas riendas, pero van a tener que obligatoriamente darle más poder para evitar, digamos, que Irán se salga del canasto demasiado. Y ahí vuelvo a hablar del caso de Turquía, y de alguna manera pues voy a tener que hablar del caso de Qatar, que no sé por qué, pero Qatar me parece en estos momentos significativo para poder intentar llegar a algún tipo de equilibrio por ese lado. Evidentemente no desde un punto de vista militar, pero sí desde un punto de vista de influencia ideológica. Y definitivamente que Estados Unidos todas las movidas las van a tener que hacer a través de sus aliados del Golfo, a través de Egipto, por medio de Marruecos de alguna manera, y con Israel, que no hay quite, ¿verdad? Por donde van a tener que fortalecer estas posiciones todavía mucho más. Como bien señalas, a Irán le están dejando las riendas sueltas para que pueda, digamos, actuar con mayor libertad. No veo, digamos, esa libertad, como lo dije en algún momento, con el tema afgano, ¿verdad? No directamente. Yo no veo a Irán directamente metido en la situación de Afganistán. Evidentemente en esto todo puede pasar, pero sí, digamos, con Irak ya hay un antecedente de cómo se han involucrado, y a lo interno de Irak también tiene que haber algún tipo de fortalecimiento, y esto desde el punto de vista ideológico, para que el chiismo que se practica en Irak, que es el chiismo de Ali al-Sistani, ¿verdad? Que practica el quietismo político, siga teniendo la fuerza que en estos momentos tiene, y se contrarreste la influencia que puedan tener grupos parecidos al Hezbollah iraquí, ¿verdad? Que está por allá, o también algunos clérigos chiitas iraquíes que son muy cercanos a las posiciones políticas de Irán, ¿verdad? Que el chiismo iraní es un chiismo de islam político 100%, ¿verdad? Donde vemos también esta denominación, ¿verdad? De Velayá de Faqih, ¿verdad? Que es esta creencia de que lo que dice el gran ayatollah es técnicamente palabra divina, ¿verdad? Y no se puede rechazar, mientras que
en el Islam chiita iraquí se apega, digamos, a una corriente menos tajante en ese punto. O sea, hay todavía mucho trabajo que hacer si nos referimos al tema iraní, pero el trabajo tiene que ir desde el punto de vista geopolítico, fortaleciendo estas relaciones que te menciono, y desde el punto de vista ideológico, dándole un poquito más de riendas y de fuerza a algunos discursos que ya son preexistentes. Ojo, que a mí me hace la cabeza, me explota como en mil pedazos cuando pienso en tener que darle riendas a una posición ideológica como la de Qatar o la de Turquía, pensando, digamos, en que son los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes son también islam político e islam, en algunos casos, bastante agresivo. Y wahabismo, que también, digamos, o sea, no sé, me siento como en una dimensión desconocida. Pero acá en lo que estamos es en una cuestión de intereses de carácter geopolítico. Al final, acá vamos a ver que lo que empieza a descoserse por un lado, lo cosemos por otro e intentamos generar un equilibrio que al final de cuentas, en toda esta región, los equilibrios son temporales y nos damos cuenta de un momento a otro, lo que hoy es mi aliado, lo que hoy está en mi posición, mañana probablemente se convierta en mi nuevo dolor de cabeza. Y esta ha sido la dinámica desde siempre. Yo creo que no ha existido un solo momento donde esta dinámica no se haya manejado así con respecto al Medio Oriente. Ojo, Irán, antes de la llegada de la Revolución Islámica, era aliado de Occidente. Sí, un gobierno ahí bastante pues corrupto del Shah, ¿verdad? Reza Pahlavi, y en algún momento pensemos que el enemigo, o sea, el Irán de los ayatolas, se convierte en enemigo del Irak de Saddam Hussein, y Saddam Hussein es aliado de Occidente, y otra vez, ¿verdad? Nos vuela la cabeza cuando en los 90 Saddam Hussein se convierte en enemigo de Occidente, o por ejemplo, ver a un Israel y a un Irán de los ayatolas haciendo un convenio para permitir sobrevuelos sobre territorio iraní y volarse la planta de Osirak. O sea, acá es donde volvemos nosotros a entender de que el tema aquí de alianzas es solamente eso, ¿verdad? Son alianzas por una cuestión de un tema de sobrevivencia. Y hay que ver a partir de este abandono de Estados Unidos, de esta región del Medio Oriente, cómo se van a dar esos nuevos, digamos, esas nuevas alianzas. Evidentemente, si Estados Unidos no reacciona para intentar fortalecer, por ejemplo, los acuerdos de Abraham, los propios países se van a encargar de tratar de fortalecer estas relaciones porque van a ver una amenaza inmediata, que es en este caso la amenaza de la influencia de los ayatolas en Irán hacia otros sectores de la misma región. Excelente, pues si alguien más quiere participar, si no ya vamos a ir cerrando. Quiero compartirles aquí una imagen que nos está pasando nuestro compañero César Poblano, que es de Espacio Global, que nos acompañan por aquí también. Y que muchas gracias Espacio Global también porque nos ha dado la oportunidad de publicar en su página, de hacernos también parte de la difusión. Y no sé si usted, César, por ahí si quiere decirnos algo o nada más fue para compartir la imagen, que es, a ver, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos. Maestro, muchas gracias por la exposición. Muy enriquecedora. Yo iba más por un lado de la cuestión geoeconómica más que nada. Por ejemplo, vemos en esta imagen recursos estratégicos y no sé quién se podría haber beneficiado si, por ejemplo, el Talibán pudiese ver o incluso pudiésemos, ya hablando en un escenario más de favoritismo, hablar incluso de una industria, ¿no? Sé que suena muy, muy avanzado todavía, pero ¿pudiese existir en su momento? Creo que sí, ¿verdad? Evidentemente también este tema es importante. Acá creo que uno de los mayores beneficiados no va a ser tanto el pueblo, evidentemente creo que va a ser de los menos beneficiados, pero creo que acá el gobierno de turno talibán va a recibir su tajada del pastel, pero el beneficio principal creo que lo va a sacar China. China, acordémonos que es el principal importador y también es el principal dueño de tierras raras, ¿verdad? Que las utiliza para la alta tecnología. En Afganistán, ahí, pues, cualquier cantidad de litio, que es con el que se hacen las baterías, ¿verdad? Y en un mundo donde queremos ser
menos petrodependientes y que queremos ir más hacia la parte eléctrica, evidentemente el litio va a ser uno de esos minerales que van a ser apetecidos para hacer ese trabajo. Evidentemente el factor económico no se puede desasociar de todo lo demás, pero creo que si va a haber un beneficiado en el punto de la extracción, la explotación y la generación de riqueza basado en los recursos estratégicos de Afganistán, puede que sea China. China es como el que tiene ahí la banderilla de que va a ser el principal beneficiado en todo este desastre geopolítico y social, ¿verdad? Y que van a través de su propia industria a beneficiarse ellos y a tratar de calmar un poco las aguas a lo interno de Afganistán para beneficio del propio gobierno talibán. Como dices, es muy pronto, lo estamos proyectando, pero creo que ese es, digamos, el panorama que se nos viene y creo que esa es la potencia que está llamada en estos momentos a sacarle provecho a esto. Pensemos que evidentemente la tenencia de recursos no necesariamente beneficia a los países, ¿verdad? Y que no necesariamente toda tenencia de recursos son el principal factor de conflicto de los países, pero acá muy probable que sí, digamos, un país que ya pidió mano, por decirlo así, como lo es China, es probablemente quien va a tomar, digamos, ese poderío dentro de la zona. Buenísimo, pues muchas gracias también a nuestros compañeros de Espacio Global que nos han acompañado el día de hoy y esperamos tener pronto una colaboración más importante como ya lo habíamos tenido en el pasado. Y pues bueno, Brian, pues creo, ya me gustaría ir cerrando. Yo sí me quedo un poquito con el tema humanitario como dices, los afectados siempre es los pueblos y creo que es muy importante pensar en lo que decía hace rato Felipe del tema de cómo los países de América Latina hemos empezado a recibir pues a los refugiados, sobre todo por este tema de la crítica de cómo se reciben a los centroamericanos y cómo se reciben a los refugiados de otros lados. México ha estado en el visor esta semana porque en estos últimos días otro intento de caravana o varios cientos de centroamericanos, incluidos hay algunos haitianos y caribeños que querían cruzar por la frontera sur de México y fueron retenidos por la Guardia Nacional Mexicana. Incluso ahí hay un video de una persona, un padre con su niño que lo va cargando en brazos y no lo golpean ni mucho menos, pero sí no lo permiten pasar con los escudos estos antimotines y se cae el papá y hace ahí, y luego los empuja a los policías y se cruza él, ¿no? Y empezó pues mucha crítica a nivel político en México al interior por el tema del trato a los centroamericanos, de que cómo estamos avisando y anunciando con bombo y platillo que vamos a recibir a las mujeres y a los niños y viejos ancianos de Afganistán y a todo el que lo requiera, pero estamos tratando de esta naturaleza, de esta forma a los centroamericanos, ¿no? Yo ahí en mi personal percepción, pues no sé qué tan justificable sea, porque pues sí la situación en Afganistán es muy distinta al tema que se vive en Centroamérica, ¿no? No tenemos conflictos bélicos activos en Centroamérica, tal son conflictos de baja intensidad. Bueno, ahí podríamos sostener un debate importante sobre cuál es prioritario o cómo es que se justifica el tener refugiados o asilados acá en México, ¿no? Bueno, y en general en otros países de América Latina. Pero sí creo que sí vemos con un doble rasero desde México y me gusta mucho lo que decía Felipe hace rato de que sí hay un intercambio cultural muy importante cuando vienen, porque sí vemos un doble rasero de cómo tratamos en América Latina a nuestra propia gente y cómo queremos recibir a los demás que vienen de otras regiones. México tiene una historia, un antecedente muy importante de refugio, tanto en Europa como en Asia, en Centroamérica, en muchos países siempre hemos acogido muy bien a las personas que lo requieren. Tenemos una importante tradición diplomática sobre el tema y por eso se habla acerca de recibir a estos afganos, ¿no? Pero sí tenemos esa doble rasero de hablar del tema centroamericano y de algunos otros refugiados que vienen de otros países de nuestra América Latina, ¿no? Nos pregunta Maura que si ya acabó la participación. Sí, ya estamos concluyendo, ya estamos en reflexiones,
pero si gustan participar todavía podemos hacer algunas últimas preguntas. Y pues finalmente, pues agradecer como siempre el espacio de Café Internacionalista para todos. Siempre hay está abierto a todo el que quiera platicar, el que quiera conversar, a hablar de los temas que ustedes gusten. Ahorita pues tenemos el tema de Afganistán porque es el tema coyuntural. Yo creo que me gustaría platicarlo con todos en algunas semanas. Tal vez podríamos tocar el tema político, por ejemplo, del mismo tema de Afganistán a nivel coyuntural, pero cómo se está manejando a nivel político tanto en Europa como en Estados Unidos y las principales potencias que están viéndose afectadas por esto, ¿no? Porque no es un tema nada más que involucre a Afganistán, sino que sí es un tema que se pone en el candente punto de la geopolítica mundial, ¿no? Es prácticamente el llamado heartland, ¿no?, de la geopolítica, donde se encuentra todo el Asia Central, y Afganistán siempre ha sido a nivel histórico una parte muy importante del tema geopolítico a nivel mundial. Como bien decías, ya nos contaba Brian el tema desde las invasiones de los grandes imperios, pasando por la soviética y por supuesto la ahora fallida de Estados Unidos, ¿no? Y yo sí me quedaría con esa reflexión, porque escucho mucho en los medios internacionales, sobre todo en los medios estadounidenses, que critican al presidente Biden, que cómo ha sido finalmente que se pone esta incluso imagen de la salida de la embajada donde está aterrizando un helicóptero en Saigón en los años 70, la salida de entonces que tuvieron, y la misma imagen ahora en la embajada estadounidense en Kabul, ¿no? Y se critica esta parte de cómo se llevó la guerra, de cómo, por qué llegamos a invadir eso, qué es lo que ha sucedido. Pero pues yo me preguntaría, y la reflexión final es, pues, ¿qué guerra no ha sido así, no? No, en realidad, prácticamente Estados Unidos ninguna guerra ha ganado más que la Segunda Guerra Mundial, y la ganaron los soviéticos en realidad. Entonces, pues realmente todas las guerras que ha estado Estados Unidos, no ha habido ninguna en la que haya una imagen diferente, ¿no? Solamente ahora tenemos... Hi, brother. Hi, Karim. Creo que alguien nos habló por ahí en inglés. Y bueno, pues creo que esa es una parte del conflicto, de los conflictos armados, ¿no? Y pues finalmente, Brian, no sé si quieras concluir con algunas palabras. Bueno, sí, bueno, primero, lo primero que quiero hacer es agradecerles, ¿verdad? Una vez más por el espacio. La verdad que es bastante enriquecedor poder conversar con otros colegas de diferentes partes que pueden tener su propia visión sobre las circunstancias que estamos viviendo, y incentivarlos no solo a aprender sobre el tema, ¿verdad? Hay temas que evidentemente nos interesan, hay temas que quizás no son tan atractivos para nosotros que estamos en esto, por eso somos tan multidisciplinarios, pero sí que por lo menos podamos mantener el ojo puesto y el dedo sobre el renglón en materia humanitaria, ¿verdad? Que es este tema tan importante que se ha pues destacado y se mantiene. Para mí sí es importante, digamos, más allá de la pose que se pueda hacer con respecto al tema. Para mí la situación humanitaria sí es predominante, ¿verdad? Y es evidentemente destacable, y pues agradecerles nuevamente a ustedes por el espacio, y también me alegró bastante ver a algunos de mis ex estudiantes y de estudiantes también ahora actuales que se conectaran en la charla. La verdad fue bastante enriquecedor. Pues muchas gracias, Brian, por tu participación. Como siempre nos dice Carlos, que es la primera vez que se une a uno de los cafés internacionalistas, pues siempre son bienvenidos. Los cafés generalmente habían sido cada 2 semanas, ahorita habíamos tenido un receso, pero espero que lo podamos volver a iniciar con las fechas. Siempre es en estos horarios, en los domingos, para que, digo, está raro tener una conferencia en estos días, pero el domingo es un buen día para aquellos que no tienen mucho que hacer, pues al menos nos pongan ahí para platicar. Y pues es un espacio de conversación, ¿no? Totalmente informal, platicamos de temas distintos, y pues siempre están todos invitados. No sé si, Felipe, quieras también cerrar con algo. No, gracias a Brian, gracias Carlos, a Karina y a Paulina por estar ahí detrás, y a los amigos que nos acompañaron. Muy bienvenidos, y ahí nos vamos encontrando. Gracias a todos. Buenísimo, pues muchas gracias a todos por la participación. Podrán encontrar después el video vía redes sociales, ahí que lo subimos en las redes sociales del café. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Brian. Bye, hasta luego. Hasta luego.